para tener la segunda clase correspondiente a este curso de Historia de Mesopotamia. Como pueden ver, ahí dice ya 2 de 4 para no perdernos. Les recuerdo que los cursos anteriores ya están en mi canal de YouTube. Ahí los podrán ver, podrán volverlos a escuchar. Si les sirve de repaso, lo pueden utilizar para sus clases también, si ustedes lo creen oportuno. No hay ningún problema, precisamente para eso. Esa fue mi idea, que sirva de material de apoyo para quienes ejercen la docencia y sobre todo en estos momentos de pandemia, ya tengan ahí un material para decirle a su grupo de estudiantes, bueno, entren aquí, miren esa clase y después la comentamos, o lo que ustedes deseen, con la metodología que ustedes deseen emplear. Para esta noche el tema es muy complejo. De hecho, es la primera vez que por fin voy a dar un tema hacia un público amplio, porque sí lo he tratado, pero digamos, por, por, por retacitos, por pedacitos, como comentario, como complemento de respuesta a alguna de las preguntas que me han hecho, pero no había logrado sistematizarlo en la manera en que espero lograrlo para esta noche. Y como les decía a quienes se incorporaban al inicio, les podrá resultar hasta cierto punto tediosa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar es de religión de Mesopotamia. Precisamente ese es el tema que nos toca para esta noche. No obstante, antes de ello, vamos a hacer un repaso para recordar lo que hablábamos el martes pasado, refiriéndonos a esa región de Mesopotamia que está aquí. Aquí está el mapa pequeñito. Ríos Tigris y Éufrates. Esta es Mesopotamia. Tierra entre ríos, ¿se acordarán ustedes que así lo llamaba Heródoto? Va a ser uno de los primeros pueblos que vamos a encontrar historia escrita junto con los egipcios, pero como no es el tema de Egipto, solo les digo pues que también ahí se va a dar. Desde el 3500 a.C. ya le encontramos una relación con la aparición de la escritura y por tanto ya podemos seguir, digamos, su desarrollo. La economía va a ser agrícola, ganadería, comercial y artesanal. Veremos que la agricultura se va a permitir o va a desarrollarse porque se presenta una canalización de las aguas y por lo cual tendremos una producción cerealera y de hortalizas. Vamos a ver que importan piedras, madera y metales y también van a exportar lana y cereales. En lo social tenemos al rey, un grupo dirigente, personas libres y esclavos. En su historia vamos a encontrar 3 grandes periodos que son los sumerios y acadios pertenecientes al 3er milenio antes de Cristo, babilonios y asirios para el 2er milenio antes de Cristo y persas y griegos en el 1er milenio antes de Cristo. Por tanto, es una región donde vemos que abarca 3 milenios. Nuestra civilización lleva 2. Imagínense esto. Arte y cultura, tendremos un gran desarrollo de las matemáticas, de la astronomía y de la medicina. Muchos de los que se dedican a estas actividades son denominados magos, pero no es magos en el concepto nuestro occidental de hacer que aparezcan cosas. No, sino que significa conocedores, digamos, de la ciencia, vamos a decirlo así. Tenemos que van a desarrollar las bibliotecas y ahí en esa región aparecerán las primeras muestras de literatura y de hecho vamos a hablar de dos libros que nos van a servir como referente para poder comprender la religión mesopotámica. Van a habitar ciudades y en las ciudades van a haber talleres, templos, palacios. Bueno, aquí estamos todos y ahora pero no quiero mover nada porque si no me pasan accidentes. Ya me da hasta miedo. Ahí está, ahora está mejor. Templos, sacerdotes, religión y magia. Otra vez, magia es conocimiento, ¿de acuerdo? No es que hagan cosas de predigitación y cosas así. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado con un mago.
Otro día, si quieren, les cuento la experiencia que tuve en un verano con un mago. Bueno, la última vez que hizo magia, prácticamente nos quedamos así como que algo sobrenatural estaba pasando ahí. O sea, no era la magia de los niñitos en las piñatas, no. Esto fue una cosa que la gente hasta gritó cuando al final terminó su función, pero gritó no de wow, buenísimo, no, sino gritó de la tensión que habíamos vivido. Bueno, dioses, ya veremos, eso nos vamos a dedicar hoy a hablar de los dioses y les explicaré también por qué, por supuesto. Entre las obras literarias que vamos a ver están la creación del mundo del poema de Gilgamesh, que vamos a hablar de él, pero antes vamos a hablar de otro poema. Y está el Código de Hammurabi para la cuestión legal, es la primera muestra escrita de codificación de leyes. En la arquitectura van a introducir el arco de medio punto, que después va a ser tomado por los griegos y lo van a difundir al mundo occidental los romanos. El adobe, los adobes estos de nuestras casitas y todo, viene de ahí. Y los zigurats, que son estos grandes templos que nos van a hacer recordar las mastabas egipcias, ¿verdad? Los zigurats. Y la Torre de Babel, por ejemplo, no es más que está haciendo referencia a un zigurat. En escultura vamos a ver estatuas, relieves, que va a ser su mayor perfección. Las estatuas les van a quedar un poquito poco apegadas a lo natural, digamos. Pero los relieves sí van a lograr una gran maestría en su desarrollo. Aquí ya tenemos un esquema de la complejidad del panteón de diosas y dioses mesopotámicos. Y aquí vamos a entrar a un tema muy interesante, muy actual, y que nos va a dar para pensar muchísimas cosas. A ver, siempre se ha dicho, o yo lo he dicho, o lo he escuchado en algunos también, en algunas voces también, que el origen primigenio de las religiones actuales, digamos, las tres grandes religiones monoteístas para el caso de Occidente, hunden sus raíces en la región de Mesopotamia y Egipto. Pero aclaremos, no quiere decir esto que sea calcado. Lo que estamos diciendo es que ahí vamos a encontrar muchos elementos que posteriormente se van a desarrollar en las tres religiones monoteístas. Sí, pero hay otros elementos que quedarán en el camino, no van a estar siendo incorporados, pero ciertos conceptos sí se van a incorporar. Conceptos que se van a incorporar para ir adelantando antes de que se duerman, porque vamos a pasar a la parte de dormir, ya verán, son el alma, porque el alma va a ser concebida como esa unión del cuerpo que nos va a dar el espíritu. El espíritu va a ser la unión del cuerpo y el alma. También nos van a hablar de la realidad en cuanto a lo bueno y lo malo. Esa dualidad nace ahí, que vemos que va a estar presente en las tradiciones judías, en las tradiciones cristianas y en las tradiciones musulmanas. ¿Ya? ¿Otros pueblos lo habían desarrollado antes? No. Por eso es que ese es un punto fundamental. Las ideas de creación del mundo, las primeras noticias de creación del mundo las encontramos en esta región, en Mesopotamia. Que después veremos que los documentos que vamos a analizar van a influir en textos del Antiguo Testamento, en concreto el Génesis. Cuando analizamos, por ejemplo, toda la parte administrativa, toda la parte legalista que van a desarrollar en Mesopotamia, por ejemplo, en las tablillas de Hammurabi, el código de Hammurabi, que no es más que reunir en un texto lo que ya se venía viviendo.
Y si lo analizamos, por ejemplo, con el libro de los números, veremos similitudes. ¿Por qué? Porque los textos del Antiguo Testamento son posteriores a los textos que vamos a analizar. ¿Ya? Yo sé que ahorita les estoy rompiendo el esquema a casi todas y todos, pero estamos ante un estudio histórico. Es decir, estamos haciendo un análisis histórico. No estamos haciendo análisis en cuanto a ¿cómo se llama esto? Apologética. ¿Cuál es el sentido de la dualidad? Nos dice Olita Pérez. Es una manera de expresar una realidad que estaba en la vida de ellos, ¿ya? El bien y el mal. Entonces, el bien y el mal, fíjense que es muy interesante porque de esta idea primigenia de bien y el mal, una dualidad que va a estar muchas veces presente en la misma divinidad, va a ser buena y mala a la vez. Posteriormente la filosofía griega lo va a desarrollar y le va a dar entidad al bien y no entidad al mal. Y esto lo vamos a encontrar en Aristóteles, cuando el bien es un ente y, y es un ser, el bien es un ser, y el mal es la ausencia de ser. ¿Ya? Ahí ya lo está racionalizando, ¿de acuerdo? Bueno, en la actualidad es lo que llamamos alteridad. Pues sí, en la actualidad sí. Por supuesto, pero no en el sentido de equilibrio como lo vamos a ver en China, que nos va a tocar el próximo mes. No es en esa visión de equilibrio, no. Es de lucha. Aquí es lucha constante. Los egipcios también lo van a desarrollar, ¿verdad? La lucha de la noche contra el día, del Nut, que es la nada, con el sol, que es la vida. ¿Ya? Los mesopotámicos no van a llegar hasta ese nivel, pero sí va a estar presente, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. Aquí pueden ver en la cantidad de dioses que hay, que algunos vamos a ver y otros, pues, la verdad, la vida no nos va a dar. Vamos a analizar la religión mesopotámica con estas tres formas de división del temporal, ¿no? Entonces vamos a ver Sumeria, tercer milenio antes de Cristo, donde va a estar la base de todo. Imperio babilónico, segundo milenio antes de Cristo, y el imperio asirio, el primer milenio, donde sí ya vamos a empezar a ver que va a tener influencias griegas, influencias fenicias de toda esta región, van a empezar a influir, porque estos van a empezar a recibir influencias, vuelvo a decir, de lo que es Grecia, sobre todo primero en las islas y posteriormente en la parte continental. Y luego ya va a llegar Carlomagno, va a llegar el helenismo, y ahí a la cosa se nos va a poner más emocionante. Y por supuesto también ideas egipcias que van a estar, porque vuelvo a decir lo que les había comentado hace 8, esta es una región geográfica cultural. Eso es lo que es. Es como, ya sé que hay una gran discusión y no voy a entrar a ella porque no soy arqueólogo, pero es como la definición de Mesoamérica, ¿ya? Que tiene rasgos culturales comunes, pues es lo mismo aquí. Estamos ante lo mismo, solo que esta región va a tener rasgos culturales comunes que van a perdurar 3000 años. Se dice pronto, pero son 3000 años, 30 siglos, ¿ya? De desarrollo digamos, del pensamiento humano, que es lo que estamos ahí teniendo ante nosotros. Imagínense ustedes, estamos hablando 5000 años después de ideas que se gestaron en esta región hace 5000 años. O sea, si uno se lo pone a pensar así serenamente, cuando apaguen hoy la luz y se queden a solas en sus habitaciones, están viendo el techo y digan, hoy estuve analizando lo que pensaban unos seres humanos hace 5000 años. O sea, la cosa da para que la cabeza ahí esté. Y si tienen insomnio, lo siento, no era mi intención. Aquí tenemos una línea del tiempo para poder comprender mejor lo que es este tercer milenio, que es el tercer milenio antes de Cristo. Acuérdense que viene en retroceso, por tanto está tercer milenio, segundo milenio, primer milenio, cero, primer milenio, segundo milenio, que es donde vamos ahora. Entonces vamos a tener en la invención de la escritura
en Irak, fundación de Troya, ¿se acuerdan de Troya? Y ahora hay unas series que han salido así como romantizando, eso sí se llama romantizar, pero ahora romantizar le llaman a todo. Antes era idealizar. Y romantizar era cuando se referían a cuestiones románticas que hacen alusión al amor idílico, ¿sí? O platónico. Luego tenemos en el 21 antes de Cristo al 10º, construcción de Stonehenge en Inglaterra, para que veamos qué está pasando en las zonas circunvecinas. Inicio de la cultura minoica en Grecia. De hecho, en la clase de Historia del Arte que me toca ya empezar la otra semana, vamos a hablar de la cultura minoica, que es muy bonita. La Edad del Bronce en la isla de Creta, porque Creta es fundamental para entender Grecia posteriormente. Del siglo 25 al 3 a.C. vamos a tener el comienzo del antiguo imperio egipcio. Es cuando se da la unificación entre el Alto y el Bajo Egipto y empiezan las grandes mastabas y aquellas edificaciones empiezan a canalizar el lino, una cosa maravillosa. Y la construcción de la ciudad sumeria de Ur en Mesopotamia. ¿Verdad? Ur. Ahora que se puso de moda Ur, pues ahora ya saben ustedes desde cuándo está esto. Luego tenemos la construcción del 25 al 1 a.C., construcción del asentamiento sobre el valle del río Indo. Acuérdense que el río Indo es fundamental para entender lo que posteriormente llamamos Europa. ¿Ya? Ven, todo va concatenado. No podemos hablar de áreas que nos queden tan lejanas. La construcción de la Esfinge de Gizeh se va a dar en ese periodo, por supuesto. Luego, el 25 a.C., la aparición de las culturas fenicia y asiria, Medio Oriente, adopción del maíz como culto alimento en las culturas mesoamericanas. Miren, aquí ya entramos nosotros, mientras los otros están haciendo sus cosas por allá. Desarrollo de la cultura del vaso campaniforme en los Países Bajos, esto es el norte de Europa. Luego tenemos Edad de los Metales en Europa del Norte, en el siglo XXIII a.C. Surgimiento de la cultura minoica Grecia continental, ahí sí ya, ¿verdad? Estamos en la Grecia continental. Y 21, desarrollo de la agricultura en América del Norte. Esta línea del tiempo me encanta porque nos da un panorama global de lo que es la historia y obviamente cómo se están desarrollando, digamos, estos grandes núcleos culturales paralelamente, sin contactos. Y a pesar de eso, es muy interesante esto porque muchas culturas van a llegar a síntesis similares. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Los sumerios, que sería el tercer milenio, que es del 2900 al 2350 de Cristo, donde van a estar los sumerios. A ver, estos sumerios van a organizar una teogonía. ¿Qué es teogonía? Porque podemos estar hablando de los términos y oír teogonía como que es chino. Teogonía es la explicación del origen de las divinidades. Todas las religiones tienen teogonías. Lo que difiere es la manera en construir esa teogonía. ¿Ya? Pero todas tienen teogonías. Es que nosotros somos una espiritualidad, hay una teogonía. No, nosotros somos religión. Calma, calma. Religión, aunque ahora es visto como una mala palabra, pues es un concepto que me sirve a mí para entender una serie de prácticas que hacemos, porque si no las hacemos, nos va a pasar algo. ¿Ya? Nos va a pasar algo. ¿Qué día es hoy? Tal. Esto significa que es esto. Por tanto, nos va a pasar aquello. Y si no lo vivimos así, sentimos un agobio y, ay, no, nos va a pasar esto. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, así es. Como les digo a mis estudiantes, lo suelo decir siempre, un poquito absurdo el ejemplo, pero si, por ejemplo, yo estoy en un grupo que me dicen que todas las mañanas tengo que estar viendo a las 5 de la mañana
la pared, ponerme de pie y ponerme cara a la pared, y si no lo hago, estoy quebrantando una norma, ahí estamos hablando de una religión. Y ahí, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque detrás va a haber una teogonía, una concepción teogónica, porque la divinidad dice que esto y esto y esto y lo otro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Y la teogonía va a ir unido a otra idea, que es la cosmogonía. ¿Por qué? Porque muchas veces las teogonías, al momento que nos hablan de cómo van surgiendo las divinidades, paralelamente nos están hablando de la creación. Paralelamente, como lo veremos más adelante. Obviamente que en religiones ya como las que están en la actualidad en el mundo occidental, pues como que son una serie de construcciones más elaboradas en cuanto a lo que es la creación, pero a la vez es una cosmogonía, ¿ya? La divinidad está actuando y a la vez está presente y además se solaza y además les habla, porque les habla y los otros les hablan y se hablan de todo tú, ¿ya? Eso lo vamos a encontrar en todas. Y esto está encerrado, fíjense pues, y esto está contenido en otra cuestión muy importante, que es el mito de origen de un pueblo concreto. Teogonía, cosmogonía y mito de origen son una tríada que encontramos en todos los pueblos. Pero mito no lo entendamos en el concepto de mito es mentira. No. Aquí estamos utilizando la categoría mito desde la concepción o la descripción etimológica griega, que es mito, es un conocimiento verdadero, no demostrado aún. ¿Dónde están esos conocimientos míticos? En la tradición oral. ¿Y qué es lo que me está dando a mí la tradición oral? Noticias de algo. Pero ahí se cumple un poquito, perdónenme el símil, cuando jugábamos teléfono descompuesto. A medida que va avanzando se van cambiando términos, cosas, se van agrandando, se van y hasta llegar a aquellas grandes narrativas que después van a estar contenidas en escritura. No entiendo la pregunta de Elizabeth que dice, ¿por qué descubrimiento de Dios es creación? No lo logro captar, perdón, Elizabeth. Sigamos. A ver, entonces, los sumerios organizaron la teogonía del mundo mesopotámico. Ellos fueron los primeros que van a dar al reconocimiento y descubrimiento de una gran multitud de dioses que serán transmitidos a etapas posteriores, ¿ya? Ahora, digamos, esas herencias míticas que vamos a ver que construyen los sumerios, que son el primer pueblo que se constituye como tal y dice, nosotros los llamamos sumerios y tal, y aquí creemos en esto, y estos dioses nacieron de aquí. Vamos a ver que los nombres iniciales con sus atribuciones iniciales cambiarán. Es que estamos hablando de milenios, obviamente que no se van a mantener firmemente, pero sus nombres van a quedar presentes. Sí, el descubrimiento se refiere a que van a descubrir que el sol es Dios, la tierra es diosa, el agua es diosa y Dios, porque vamos a empezar a ver que existen dualidades masculinas y femeninas. Aquí el concepto género no es el nuestro. También es otra cuestión que tienen que tener clara. Estamos hablando de hace 5.000 años. Por tanto, no vamos a pensar que hace 5.000 años tenían nuestros conceptos de género, patriarcado y todo lo que nosotros estamos manejando ahora. Son distintos, ¿sí? Pero obviamente que vamos a utilizarlos porque nos sirve para comprenderlo, pero hay que hacer esa acepción. Las divinidades fueron vinculadas a las ciudades, porque van a ser como sus protectoras. Y esto lo veremos al momento que la humanidad pasa de ser nómada a ser sedentaria. Aún en el sentido nómada, veremos que estas tribus tienen animales totémicos. En la primitiva
civilización egipcia, cuando todavía estábamos en la parte tribal, muchos de los dioses que después fueron fundamentales en el panteón egipcio no eran más que tótems de pueblos determinados. Cuando vemos, por ejemplo, la doble corona del faraón con los dos animales que están presentes en esa corona, no son más que dos animales totémicos del Alto y el Bajo Egipto. Y cuando vemos, por ejemplo, el gran complejo de Heliópolis o lo de Luxor y Karnak, y estamos analizando los fustes de las columnas de los templos y vemos que hay un animalito que se repite mucho, ese es el animalito totémico que se convirtió Dios. Por ejemplo, Horus, el halcón, o Anubis, el chacal. O sea, esos fueron animales totémicos. Después van, a medida que se va dándole más forma a la composición teogónica, se dan esas complejidades en las construcciones de las divinidades. Volvemos a la palabra construcción. Al descubrirles atributos, para complementar la respuesta que le estoy dando a Elizabeth, la humanidad empieza a descubrirles atributos y esos atributos se los da a sus divinidades. Y esas divinidades protegen sus ciudades. Es como los santos patrones en la actualidad. Igual. ¿Sí o no? O sea, estamos viendo el mismo patrón que va a surgir en las primeras asentamientos urbanos y que se va a ir reproduciendo en todas las culturas, en unos y en otros. Los judíos, por supuesto que también los van a tener, porque si vamos a los judíos tenemos un animal totémico, la serpiente. Claro, cuando se hace la construcción teogónica, entonces se nos dice que los picaron las serpientes, es la manera de explicarla. Ojo, estas son maneras de tradición oral de explicar el por qué está un símbolo determinado dentro de una religión. Entonces, la explicación que se da es que nos picaron las serpientes y Yahvé le dijo a Moisés, haz una gran serpiente en madera, ponlo en lo alto y quien la mire se curará. Llega el cristianismo, lee este pasaje y dice, en lo alto, es una figura de Jesucristo cuando esté colgado en la cruz. ¿Ya? Pero esas son las construcciones de tradición oral que después se van a quedar plasmadas en textos. Muy bien, entonces vamos a ver que van a estar actuando como divinidades en esas ciudades independientemente si eran divinidades femeninas o masculinas. Porque vuelvo a recalcar, aquí el género todavía no es determinante. En ese momento que estamos hablando, tercer milenio, más adelante va a cambiar. Aquí estamos que todavía no es determinante. Ahora, no existe una desinencia femenina en el sumerio, por lo cual cuando encontramos en los textos referencias a divinidades que puedan ser cambiantes, lo que en unas ciudades es concebida como una divinidad masculina, en otras se asocia al femenino. En algunas el agua es masculina y en otras el agua va a ser la agua femenina. También va determinada por la manera en que está la construcción idiomática, que va unido, teogonía, cosmogonía, mito, otro elemento que entra, y porque el idioma, la manera oral, es la que está expresando estas ideas que están contenidas en los apartados que les acabo de decir. La teogonía sumeria, al igual que la de las civilizaciones posteriores, tanto dentro como fuera de Mesopotamia, estuvo expuesta a transformaciones. Por supuesto. Todas sufren transformaciones. Pero ojo, sufren transformaciones, pero dicen no ha cambiado. En un momento dado, se dan cuenta que hay un cambio, entonces van a surgir movimientos para regresar a las formas primigenias. Estas formas primigenias van a ser idealizadas porque no van a corresponder a la realidad de aquel entonces, y es cuando vamos a empezar a ver que existen ya las distintas denominaciones y cada una va a decir nosotras como denominación sí conservamos la esencia, las otras no. ¿De acuerdo? En la primera versiones de Nippur, la característica principal es la reciprocidad entre el elemento masculino, Heaven An, y el femenino, Ear Ki.
En la segunda de las versiones de la construcción de esas teogonías, Eridu, el elemento divino único, es Namu, una diosa que ejerce como personificación de las aguas subterráneas, primer elemento de la creación, al partir del cual aparecerían Ki y An, aguas subterráneas. ¿Qué les dio vida a estas civilizaciones? Dos ríos. ¿Dónde nacen los ríos? De la tierra. ¿De dónde viene esa agua? De las corrientes subterráneas. Y lo femenino se va a asociar a la fertilidad. ¿Y qué es lo que ellos ven que es fértil? La tierra. ¿Por qué? Porque les da de comer. Y por tanto, las divinidades femeninas son proveedoras de vida. Y ahí es cuando empiezan a construirse esas teogonías con base a la explicación que van a dar de sus realidades. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se expresa la noción del opuesto? Una dosis, porque ya veremos más adelante que se pelean entre sí. ¿Sí? Entonces, para mi diosa protectora, que para mí es buena, para el otro es malo porque resulta que el otro pueblo tiene un dios que se peleó con mi diosa. Y ellos se pelean para protegerme a mí o proteger a los otros. Cuando la ciudad cae, la diosa fue vencida. Si la ciudad gana, el dios ganó. ¿Ya? Ahí. Acuérdense que esto es muy... A ver, una cosa es nuestras concepciones en cuanto al opuesto, lo negativo, positivo, bien y mal y tal, pero aquí estamos hablando también de formas de concebir esa religiosidad en cotidianidad, ¿sí? En cotidianidad. Otro dato que se me olvidó decirles al inicio es que la información que tenemos es muy escasa y muy lejana. Donde más información se tiene es de Egipto. Y por tanto, los estudiosos de Mesopotamia van a tener como referente análogo para poder entender lo que están viendo en las distintas excavaciones arqueológicas a Egipto. ¿Ya? Que es lo que tienen más cercano. Porque Egipto sí está desarrollado con una profundidad impresionante. No, en la dualidad nuestra no es más fuerte que el bien, eso es cierto. Sí, la tuvo, y sobre todo en los pueblos semitas, Gretel, por supuesto que sí. De hecho, es ahí donde empieza la idea de la purificación, porque se está perdiendo sangre, pero a la vez es producto de fertilidad, ya lo veremos, ¿ya? Ya lo veremos. Lo verdaderamente relevante de la teogonía sumeria es la consideración del papel femenino. Los sumerios, tercer milenio, acuérdense que estamos en el tercer milenio, conciben a las divinidades femeninas como creadoras, madres de la vida. Esta clasificación puede ser considerada como un elemento limitado en tanto y en cuanto la divinidad femenina queda restringida al papel de madre. Pero para nosotros podrá ser restringido, para aquellas sociedades no, sobre todo donde tenemos que las esperanzas de vida eran muy cortas. Entonces, ¿qué aseguraba la supervivencia de la especie? Ese papel de madre, ¿ya? O sea, aquí estamos entrando en un conflicto. ¿Por qué? Porque de nuestra percepción, reducir a una divinidad femenina solo al ser madre, para nosotros es una limitante, para aquellos pueblos era una grandeza. Estamos 5.000 años de diferencia. Vuelvo a recalcarlo. No obstante, en contraposición, nos gustaría aclarar que este simbolismo tiene unas connotaciones positivas al situar a divinidades femeninas en el rol de creadoras de toda la vida. Es decir, vamos a encontrar que las divinidades femeninas entran en la función de creación, cosmogonía. ¿Ya? Ahí ya vamos a tener una cosmogonía. Vamos a ver. ¿Por qué eran cortas? ¿Por las guerras, enfermedades? Sí, por las guerras, por las enfermedades, por los nutrientes, porque acuérdense que los nutrientes en aquella época eran muy escasos, la agricultura está empezando. Los demonios vienen muchísimo después, Milton, todavía aquí no están.
Los demonios van a aparecer muchísimo después. De hecho, en nuestro curso no los van a aparecer nunca. Siguiendo estos presupuestos, las divinidades femeninas ocuparán puestos de relevancia dentro de la mitología sumeria, pero con la acepción principal de madres o diosas creadoras de vida. ¿Ya? O sea, son diosas que crean. Aquí, pero me había saltado, perdón. El caso de Namu es esencial para comprender que los sumerios otorgaban a las diosas un papel primigenio dentro de la teogonía y de la mitología. Los sumerios. ¿Sí? Vuelvo a decirlo para no perdernos. Ahora sí, siguiendo estos presupuestos, las divinidades femeninas ocuparán puestos de relevancia dentro de la mitología sumeria, pero con la acepción principal de madres o diosas creadoras de vida. Diosas como Nimursaga, Nintu, Dingirma o Nimá. Una serie de diosas que traen a la vida a los inmortales. La inmortalidad, una de las grandes aspiraciones de la humanidad, ya las encontramos presentes en muchas de las narrativas mitológicas sumerias, que va a estar también como herencia al resto, digamos, de civilizaciones que vendrán después, la inmortalidad. Y de ahí viene también la idea de la inmortalidad del alma. O sea, el cuerpo va a morir, sí, porque estamos viendo que se puede y tal, pero el alma no, el alma sigue. La respuesta que demos al camino de los que sigue ya va a ser una gran diversidad conforme se vaya dando el desarrollo. Creadora de vida, ángeles. Eso para ellas es fundamental. Después, lo demás ya van a ser accesorios como lo tienen los otros dioses. Porque ningún dios es concebido masculino como creador de vida. Por eso les digo, para nuestra concepción del mundo actual lo podemos considerar como reduccionista para aquellas épocas. No, es que estamos hablando que son las encargadas de la creación. ¿Sí? O sea, sin ellas no hay creación. Ese es el mensaje, más o menos. O esa es la idea, porque el mensaje suena muy como religioso. Estamos hablando de religión, pero desde un punto de vista de análisis histórico. ¿Mm? En cualquier caso, a pesar que la mitología sumeria vincule a las diosas a la faceta de creadora de vida, no es el único rasgo distintivo. Aquí está la respuesta más concreta. La mitología sumeria también otorga un rol fundamental en cuanto a la decisión del destino de sus hijos. Sus hijos van a ser dioses. En la teogonía, en estas teogonías participan muchos dioses. Son comunidades completas de dioses. Vamos a poder identificar en los primeros momentos del surgimiento de la religión mesopotámica, de los 100 dioses van a pasar a ser 1000 dioses. ¿De acuerdo? O sea, es una infinidad. Y por tanto, cuando uno empieza a leer textos ya muchísimo más profundos sobre esto, se dice, bueno, aquí vamos a hacer la forma cosmogónica tal, pero tenemos que considerar que existen las otras versiones y se las sacan. ¿Ya? Las atribuciones de las diosas sumerias tienen su reflejo e impacto en la sociedad, pretendiendo ser los ejemplos paradigmáticos de comportamiento. ¿Por qué? Porque son generadoras también de normas, porque están dando normas, dictando normas de cómo deben de portarse. Un ejemplo claro sería la diosa Amagestinana, muestra perfecta de la devoción de una hermana, en este caso hacia Dumuzi. Pero existen más relatos ejemplificadores sobre temas diversos como la esposa, Utu, la mujer libre, Inaná, la hija, la madre, Nimá, la madrastra e incluso la reina, Nimlil. En definitiva, una serie de relatos que ejercen a modo de espejo de príncipes para la sociedad. Es decir, cada una de las que acabo de mencionar tiene su historia. Y esas historias sirven para que todas y todos digan, bueno, vamos a imitarlas. Lo que encontramos en la versión judía de la vida de los profetas, la que encontramos en la versión cristiana de la vida de los santos, la que encontramos en la versión musulmana de Mahoma y de su hija Fátima. Y en el caso de la versión chií, de los ulemas. Vamos a ver, hay una preguntita. Calma, se están adelantando, Estamos 3000. Calma, porque
están adelantando. O sea, ustedes lo están viendo ya con las concepciones actuales. No, estamos 3000. En 3000, las divinidades no tienen una diferenciación de género. No estamos ante una visión patriarcal, dicho en términos actuales. ¿Ya? Ahora, esta pregunta. ¿El culto a la diversidad de los dioses, diosas, era de toda la población o grupos sociales adoraban a ciertos grupos? Exacto. Como ahora. El patrón de los médicos, tal santo. La patrona de tal, tal. Pues igual, la ciudad tenía una protectora, pero después habían cada grupo, nosotros somos de Ishtar, nosotros somos de Nimá. A mí me gusta más Musí. Aquí tenemos nuestro grupito. ¿Ya? Es idéntico. La vida en ese sentido no ha tenido grandes variantes. Bueno, este es Utu, representación de la diosa Utu. Aquí está en un proceso creativo. Un alto relieve precioso, como pueden ver, pero esto ya es posterior. No es del momento, pero ya todavía existía, ¿no? Aquí viene algo muy interesante. Es la ritualística sumeria deben marcarse dentro del templo de cada localidad para complementar lo que Elizabeth me dice. Yo creo que Elizabeth tiene mi versión de las diapositivas porque siempre pregunta lo que viene en la siguiente diapositiva, creo que las está viendo. La ritualística sumeria debe enmarcarse dentro del templo de cada localidad. Para la etapa sumeria no tenemos datos exactos sobre el número de las ciudades vinculadas a divinidades femeninas protectoras, patronas. No lo tenemos porque estamos hablando de ciudades de hace 3000 años antes de Cristo, por tanto, hace 5000 años para nosotros y nosotras. A ver, permítanme. Pero también se volvieron a adelantar. Ishtar viene luego. Estamos 3000, calma, pero está bien. Pero lo voy a leer, nos va a servir. Un aporte. Ishtar como ejemplo era la diosa babilónica del amor y de la belleza. Sí, la vida y la fertilidad. Ya vamos a ver una foto que está más adelante. Que es la misma Inanna en Sumeria. Exacto. Anahit en Armenia y Asera en Canaán. Totalmente de acuerdo. Y luego tiene una versión preislámica que hoy la estuve buscando. Vamos a seguir. Fenicia, incluso en las religiones abrahámicas, esta diosa con diferentes nombres representa el arquetipo de la diosa madre. Sí. Y voy a decir una cosa que les va a sonar herejía. De aquí surge la idea de la Virgen como madre de Dios. Temblaron todos. Pues es así. Esta síntesis que hace mi hermano está interesante. La de Ishtar, de cómo va derivando todo. ¿De qué tipo era el comportamiento de los humanos? Exacto, de temor, de adoración. ¿Para qué hicieron los dioses a los humanos? Ya lo veremos más adelante. Para que les sirva. ¿Por qué? Porque los dioses no querían trabajar. ¿De acuerdo? Va. Sigamos. Aquí está Ishtar. Esta es una representación de Ishtar. ¿Vean? La diosa del amor. Vamos a ver, vamos a regresar. Ah, es que ya me perdí. Ahí está Ishtar. Miren los búhos. Los búhos van a ser también parte simbólica muy importante más adelante con los griegos. Aquí está. Vienen los pies y un dato iconográfico fundamental. A ver si lo detectan. A ver si detectan un dato iconográfico fundamental de lo que están viendo ahora aquí. ¿Qué les llama la atención? Aparte de los búhos, los leoncitos y los demás símbolos. Pero hay uno que me gustaría que lo detectaran. A ver, creo que ya está la respuesta. Alas. Alas. ¿Dónde vamos a encontrar alas? A ver. ¿Dónde vamos en Los Ángeles? Muy bien, Los Ángeles. ¿Dónde más encontramos seres alados? A ver, Los Ángeles ya lo dijimos, sí, fenomenal. ¿Dónde hay unos seres alados que ahora los están reproduciendo? Porque como estamos en un momento de retorno al Antiguo Testamento,
en algunos establecimientos ya lo están reproduciendo nuevamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Piensen. Bueno, piénsense la respuesta, yo sigo. Regresemos a la pregunta. Bueno, ¿dónde están esos querubines? Sí. ¿En qué lugar encuentran querubines? No piensen en las iglesias católicas, por favor. Licenciado, Otros ritos. Sí. Disculpe, Sí. ¿podría ser el Arca de la Alianza? Perdón mi ignorancia. El arca. El arca. Muy bien. Gracias. El arca de la alianza. Eso es. ¿Dónde está la narrativa del arca de la alianza? En el Antiguo Testamento ¿En qué parte? Eh, Éxodo. con Ahí está. Moisés, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, entonces es todo eso. Todo eso. ¿Se dan cuenta? Y estamos viendo una narrativa que está contenida en un texto que va a surgir 1500 a 2000 años después de lo que estamos analizando. ¿De acuerdo? Después de lo que estamos analizando. A ver, sigamos. Otros ritos asociados a divinidades femeninas es el lamento público. El lamento por los difuntos era una actividad pública de carácter religioso que debería ser teatralizada en el mundo sumerio. Unos rituales que realizaban las mujeres de la familia del difunto en culto para con la divinidad. 3000 años antes de Cristo. Ya teníamos que en los ritos funerarios tenían que teatralizarse el lamento, que era con un sonido muy propio de la región de Mesopotamia. No la puedo hacer porque no soy de la región del Oriente Próximo, pero que es casi haciendo y tapándose la boca. Todavía sigue presente. La diosa madre, una de las piezas más antiguas encontradas en el 6500 a.C. Aquí hay una representación femenina de las primeras, de las denominadas diosas telúricas. ¿Qué quiere decir? De telus, tierra, asociadas a la tierra. Por eso, la maternidad va a ser considerada también un acto divino. ¿Por qué? Porque está dando vida. ¿De acuerdo? Insisto, estamos 6500 años antes de Cristo, por tanto estamos hablando de una pieza de 8500 años. Eso es lo bonito de Mesopotamia, nos lleva más adelante en el 2000, en el milenio 2000, veremos esos Osvaldo, ya vamos a llegar. Bueno, segundo milenio, aquí ya está todo donde ustedes prácticamente reprodujeron sus historias. Tenemos sur de Mesopotamia, norte de Mesopotamia y general. En el sur de Mesopotamia, del 2334 al 2279, reinado de Sargón el Grande, fundación del Imperio Acadio. De 2254 a 2218, reinado de Naram Sin, máxima extensión del Imperio Acadio. 2212, Urnamú funda la tercera dinastía de Ur. Urnamú va a ser de los que acaba de decirnos en el chat Osvaldo. De las personas que empiezan, que son personas normales, comunes y corrientes, y después las divinizan, las vuelven héroes. 2193, la invasión Guti la provoca la caída del Imperio Arcadio. Los Gutis van a introducir unas ideas impresionantes. Se construyen los primeros sigurats en Ur, Eridu, Uruk y Nippur. 2100. Por tanto, el Génesis que nos está narrando la construcción de un sigurat es posterior. A ver. Bueno, más que de, sí, digamos, acuérdense que estamos diciendo que de ahí nace esas formas funerarias. Obviamente que iban a entrar lo que pasó con Lázaro, lo que pasaron con miles de muertos en todo ese gran periodo,
Pero la práctica funeraria del manifestar histriónicamente el dolor ya la tenemos presente ahí. Digamos, ese es el punto, ¿ya? Que ya está presente. En las escenas, por ejemplo, que se moría alguien, y por eso lo tenían que hacer las mujeres, ya quedamos, que es muy propio del Oriente Próximo. Por eso, cuando vemos en la narrativa de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob, y que él, o cuando le dicen que se murió su hijo favorito, José, y él sale, dice, se viste de saco, se jala de los pelos y se tira a tierra encima. Eso no lo hace un hombre. Y lo está haciendo él. Por eso es que se detiene la narración en ese punto. Y por eso lo recalca, porque lo que está diciendo es, tal es el dolor que no se conforma con las muestras de dolor de las mujeres que él dice cómo se hace. No lo está diciendo, pero en el discurso, en el análisis del discurso, lo que estamos viendo es eso, ¿de acuerdo? Sí, son las plañideras, de ahí vienen las plañideras, exactamente, de ahí viene esa costumbre que todavía, en la actualidad ya las plañideras fueron sustituidos por mariachis, bandas, hasta marimbas, ¿de acuerdo? Bueno. Los amorreos empiezan a infiltrarse en Mesopotamia en 2034. En 2004 los elamitas saquean Ur, periodo asirio antiguo, bueno, periodo babilonio antiguo, se establece la dinastía amorrea en Babilonia. Hammurabi conquista Uruk e Isin. Hammurabi destruye la ciudad de Marí. Hammurabi es clave, ya lo vimos. Y también van a hacerlo un poquito divinizado. Shamshi Abad gobierna Siria. Los hurritas ocupan a Siria. Los hurritas van a tener también mucha parentesco con los que van a llegar a Egipto. En el 2000 se introduce caballos domesticados en Mesopotamia. Y en el 1700 inicio el uso del carro tirado por caballos. Y entonces aquí ya tenemos el bronce antiguo y el bronce medio. Digamos que ese es el periodo que vamos a ver. Ahora, en este momento, solo me quedan 3 minutos. La mitología sufrió un cambio drástico. Y aquí también cambia el papel que tienen las divinidades femeninas. En el segundo milenio, estamos ya segundo milenio. Lo otro fue el tercero, aquí en el segundo. En el segundo es cuando se empiezan a dar estos cambios y empieza a tener preponderancia la idea del dios masculino sobre la divinidad femenina. En el segundo milenio, ¿de acuerdo? Las diosas mesopotámicas que tanta importancia habían tenido en la mitología y rituales del tercer milenio que acabamos de pasar, por eso les insistía, estábamos en el tercer milenio, porque después esto va a cambiar, como lo vamos a ver ahora, perdieron su papel primordial en lo relativo a la protección de las ciudades, a la actuación en el Estado y en la relevancia del cosmos. Es en el segundo milenio, cuando la diosa Ishtar es cuando adquiere los atributos que nos narró Hansel antes. A ver, aquí se los voy a decir. Vamos a ver si lo encuentro. Corresponde precisamente a esta. Diosa del amor, la belleza, la vida y la fertilidad y la sexualidad. Esos son los atributos que adquiere aquí, en el segundo milenio. En el primer milenio, Ishtar era creadora de vida. Aquí ya no, es el amor, la belleza, la vida, ¿ya me entienden? Y de aquí también después esa idea de la diosa como representativa del amor, la belleza y todo lo demás, lo veremos que se va a derivar en otras diosas, en el panteón griego, por ejemplo. Muy bien, entonces van a perder su papel primordial en lo relativo a la protección de las ciudades, a la actuación en el Estado y a la relevancia en el cosmos, que les decía antes. Ya no van a ser creadoras, simplemente es un papel secundario. Las concepciones sumerias y acadias sobre el relevante papel de la divinidad femenina se perdieron en un segundo plano al entrar al segundo milenio prácticamente del periodo babilónico. Por eso es que pongo
estas líneas del tiempo, estas cronologías, para que entendamos que estamos en otro periodo, ¿ya? Babilonia antiguo ya se está perdiendo todo lo que acabábamos de hablar. Por eso es que vamos asociándolos. A ver. Bueno, ¿por qué? Por una sencilla razón. A medida que se va especializando las tareas en cuanto a la distribución social del trabajo, y sobre todo cuando empiezan a descender los pueblos del norte, que son montañeses y guerreros, entonces lo que va a predominar es la fuerza. ¿Y quién representa la fuerza? El hombre en una guerra. Por eso. En consecuencia, las concepciones, dijimos, la degradación fue tal que incluso las divinidades femeninas fueron designadas de manera genérica como Ishtar, debido al notable papel de esta diosa en los periodos anteriores. Una medida que no deja de ser una deposición de atribuciones religiosas, culturales y sociales. Y por eso es que vamos a tener a Ishtar como predominante y las demás desaparecen. Poco a poco empiezan a irse. Los rituales y acepciones mitológicas de carácter bélico que tenían las divinidades femeninas en periodos anteriores se abandonaron. ¿Ya? O sea, ya no. Ya, ellas no son las bélicas son los dioses, ellas no. Porque ellas son sinónimo de belleza, de amor, de fertilidad. Por tanto, no pueden ser violentas. Cultos como el llanto público pasaron a ser ejercidos por una especie de funcionarios especializados llamados gala. Ya las mujeres también ya no van a hacerlo tan público. La ocupación del gala solo podía ser ejercida por un hombre, limitando el llanto de las mujeres al ámbito estrictamente privado. Segundo milenio. Curiosamente, esta especie de funcionarios intentaban imitar el llanto y la voz de las mujeres a las que habían sustituido. A ver, quiero ver cuánto me falta. Bueno, vamos a quedar aquí porque todavía estamos lejos de poder terminar. Así dejamos 2 minutitos para preguntas, si ustedes lo desean, por favor. Porque ya les dije que la clase de hoy va a ser potente. Me doy cuenta que me equivoqué, no fue aburrida. Intervinieron mucho y se los agradezco. No, aburrida, no, interesantísimo. El hombre no puede llorar, solo a los que le pagan, Osvaldo. Muy bien. Que es a los funcionarios estos que se llaman gala. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Del tercero y segundo milenio. Por favor. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo muy enredado? ¿Se van a quedar pensando? Espero que sí. Acuérdense, cuando apaguen la luz se ponen a pensar que hoy estuvimos analizando qué era lo que pensaba la gente hace 5.000 años. Y ahí ya empiecen a echar imaginación. ¿De acuerdo? Y ven lo que nos está costando, porque es lógico que queramos traerlo a lo nuestro, a lo que tenemos más a mano, a lo que conocemos, donde nos movemos, donde nos sentimos como peces en el agua. Pero aquí estamos hablando de una, dicho en términos también actuales, formas epistémicas que no corresponden a nuestros criterios. ¿Ya? Por eso es que necesitábamos un asidero. Es que por eso es que ustedes estaban poniéndome ejemplos muy cercanos, porque todas y todos necesitamos un asidero para saber dónde estamos. ¿Ya? Yo lo entiendo. Ya pasamos el trago más amargo, que era el tercer milenio, y el segundo se va a ir muy rápido, y después, para la próxima clase, vamos a analizar el poema de Gilgamesh, que va a ser uno de los que vamos a analizar, y el otro que vamos a analizar es, perdón, pero aquí hice algo, les voy a decir. El de Gilgamesh va a ser uno, y el de Enuma Elish, que esos son el otro que vamos a analizar. Y de Colofón vamos a analizar las narrativas, no solo de la creación, vamos a ver cómo es que ellos pensaban que había sido la creación, sino también del diluvio. Vamos a hablar un poquito de eso. El próximo martes 8 de la noche. Muchísimas gracias, que descansen, que pasen muy buenas noches.
y nos veremos nuevamente el martes a las 8 de la noche. Y gracias por su perseverancia. Hasta luego.